consejo, algo que ayudaste mucho con aprender todos los idiomas o solo fue un proceso gradual en que tuviste que descubrir diferentes formas de aprender cada idioma? Digamos que prácticamente yo comencé con ayuda de mi tía y me explicaba cómo tenía que hacer cada paso para poder aprender el idioma. Comencé primero por ver películas con las traducciones, ¿no? Y entonces ya después, digamos que comencé a obtener más vocabularios, a hacer tarjetas donde aprendía, por ejemplo, lo básico de la comunicación en los idiomas que estaba aprendiendo. También una cosa que no hice fue aprender todos los idiomas al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, comencé por un año a estudiar, por ejemplo, el portugués, que fue el primero que comencé a estudiar. También una cosa que nosotros tenemos en Cuba es que tantos años atrás, no sé si todavía ahora lo sigan haciendo, hay una transmisión que se llama Universidad para Todos, en la cual en la noche daban cursos de idiomas, así que podías estudiar francés o italiano, alemán, portugués, es decir, y yo una de las cosas que hice, tenía la ayuda de mi tía de todas formas, que me ayudaba con las pronunciaciones y algunas palabras, y en la noche me ponía a estudiar en la Universidad para Todos, que se llamaba así, el idioma portugués. Entonces, una vez que ya comencé a obtener un poco más de vocabulario y un poco más de conversación con el portugués, ya después quise incluir el italiano. Entonces, entendía, mejor dicho, cuando las personas hablaban, entendía también si tenía que leer, pero una de las dificultades que siempre tuve fue el practicar el habla, es decir, no podía hablar mucho, porque una de las cosas también que he aprendido aprendiendo idiomas es que necesitas practicar mucho y hablar. Una de las cosas que nosotros que aprendemos idiomas tardamos mucho en aprender es el desarrollarnos como, es decir, hablar con otras personas, el desarrollar el habla. Esta es una de las dificultades que nosotros tenemos al hablar otro idioma. Y creo que es una de las primeras cosas que deberíamos desarrollar, pero muchos nos centramos en la gramática, aprender nuevo vocabulario, y creemos que ya teniendo gramática y teniendo algunos vocabularios ya uno podría hablar, y no es así. He aprendido también con el tiempo que no importa si no tienes una gran gramática, no importa si no tienes un gran vocabulario. Creo que uno lo que tendría que, es decir, tener una base y a partir de ahí poder conversar con cualquiera del idioma que estés aprendiendo. Y poco a poco vas a ver que vas mejorando, no digo en un mes, pero en 2 meses, 3 meses, vas a ver tu avance, vas a ver tu vocabulario que va aumentando y ni siquiera te das cuenta que vas mejorando como con las conversaciones. Sí, yo estoy de acuerdo porque mira, cuando yo empecé con español, yo aprendí en la escuela secundaria y con cosas básicamente de gramática, ¿no? Es como conjugar un verbo, cosas así, pero no fue nada de español conversacional. Entonces, yo no pude conversar para nada en español después de la escuela, pero como tú dijiste, yo tuve que hablar con personas en español por internet, por, no sé, cualquier forma, porque para mí fue importante entender, ¿no? Porque a veces como podemos leer, pero no podemos hablar y no podemos entender cuando escuchamos el idioma. Entonces, eso fue el problema que tuve al principio, pero ahora yo creo que es mejor aprender a través de la conversación, porque puedes escuchar la manera de la gente habla, también la pronunciación y, bueno, bien puedes aumentar tu vocabulario porque puedes encontrar vocabulario en el mundo real, ¿no? Como se usa en el día a día. Entonces yo creo que es muy importante hacerlo así porque, bueno, si estás escuchando un curso, no sé, cualquier forma de aprender con libros de texto y cosas así, a veces es como presentan el idioma en una forma muy formal y también una forma que
casi nadie habla, ¿no? Es como... Claro que sí. Sí, entonces sí, es importante conversar para mejorar. Yo creo que eso es algo muy importante. Y bueno, yo tengo una pregunta para ti, porque yo sé que Sí. cuando estás aprendiendo un idioma, cometemos muchos errores, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué es un error? siempre, todo el tiempo. Sí, ¿y qué es un error cómico que cometiste en el proceso de aprender italiano u otro idioma? Bueno, un error cómico que quisiera decir digamos, como primer error, no como primer error, sino como uno que me marcó mucho y me dejó un poco impactada, fue que cuando yo vine para acá, para Italia, yo había terminado de estudiar 4 o 5 años de francés, así que yo vine para acá, para Italia, en agosto y había terminado la escuela de francés en junio. Entonces, cuando llegué aquí, tenía la mente un poco muy fresca del francés, así que entendía las personas cuando me hablaban en italiano, pero me tardaba en responderle, entonces un poco como que me bloqueaba. A ver, creo que a todos nos pasa que comenzamos, en vez de hablar directamente, aunque digas algo mal, uno primero quiere crear su frase o lo que quisiera decir, primero te comienzas a traducir en la mente y entonces después es que quieres hablar o dices lo que quieres decir, ¿no? Entonces eso fue algo cómico porque estábamos en una conversación en un grupo y estábamos dando opiniones. Bueno, no, yo todavía no había dicho mi parte, pero esperaban que yo dijera también algo, ¿no? Y cuando yo quería decir lo que quería decir, me comienzo a hacer la traducción en mi mente y entonces como que todo se me había bloqueado porque entonces tenía el francés, inglés, español, italiano, se me había mezclado todo. Y cuando yo quería decir entonces lo que quería decir, ya todo el mundo había terminado la conversación, cada cual se estaba ya yendo y yo digo, pero no pude dar mi opinión, no pude decir nada. Y entonces eso fue algo que me dejó me desanimó un poco porque digo, concho, yo sé hablarlo un poco, pero entonces se me mezclaron todas las cosas, todos los idiomas en la mente y no supe cómo defenderme. Pero ya después aprendí de que tenía que decir lo que dijera, ¿no? Lo que me saliera, la primera cosa que se me ocurriera, sin tener que hacer traducciones. Entonces, otra cosa cómica era que cuando yo hablaba, como dije, ya voy a perder ese miedo, no voy a hacer tantas traducciones en mi mente porque voy a perder el tiempo. Entonces, lo que hacía era conversar con las personas y un poco italiano, un poco español, un poco inglés, un poco francés. Digamos que mezclaba más un poco el francés con el italiano. Pero no tuve pena ni miedo de decir las cosas. La gente quizás me decían, oye, eso no se dice así, o ¿qué quisiste decir con esto? Y entonces, pero decía, entonces lo dije mal, déjame rectificarme. Pero perdí ese miedo de hacer las traducciones porque dije, es un error grandísimo el tratar de traducir lo que tú quieres decir, porque